Charros, bienvenidos a tu canal de información. Mi nombre es Nabor Jiménez. Vamos a empezar el día de hoy. Y si tú eres trabajador y ya te vas a pensionar, tienes que ver este video porque te voy a esclarecer muchas dudas con el tema para que te pensiones, con el salario correcto, con el salario digno, con un salario que de verdad que te corresponde. Y es que con la unidad de medida de actualización te están robando. Eso te quiero decir, te están mermando tú lo que deberías ganar y te está afectando tus bolsillos. Entonces quédate si quieres saber más. Aquí te lo voy a explicar. Mi nombre es Nabor Jiménez. Vamos a darle. Y bueno, amigos, vamos a empezar el día de hoy con toda la actitud y te voy a explicar este tema de las pensiones antes de entrar en materia de la nota, porque tal vez vaya a ser una de las decisiones más difíciles que tenga en materia de pensiones Andrés Manuel López Obrador en sus manos. ¿Y todo por qué? Porque, amigos, de nuevo vamos a los tiempos del prismo en 2016, cuando se aprobó este tema de la unidad de medida de actualización, que ¿qué es? Los legisladores pensaban y querían hacer una unidad en la cual se estuviera actualizando el valor de la moneda y por lo tanto ahí más o menos demarcar los límites o no de cómo iban el tema inflacionario, temas macroeconómicos y todo eso. Y al final querían que todas las instituciones tomaran esta medida para que se llevara a cabo. Lo que pasa es que no les salió bien y no se dieron cuenta o no previsualizaron lo que iba a poder suceder con todo esto. Y es que al final está el salario mínimo y está la UMA como unas medidas más o menos con las operaciones. Y es que sabemos que el salario mínimo se utiliza tanto para las multas como para impuestos, como bueno, se utiliza más que nada para eso. Y la UMA la querían meter en todas las instituciones, por dar un ejemplo, en el IMSS. Y es que ahorita vamos a lo técnico para que puedan entender. Si tú eres trabajador, ahorita el Instituto Mexicano del Seguro Social, si te vas a pensionar, lo más que puedes alcanzar, porque hay un tope en el tema del salario para poder pensionarte en el IMSS, que son 25 salarios con UMA, unidad de medida de actualización. Pero al ver al legislador que pues no les alcanza, muchas veces a los que tienen el salario mínimo no les alcanza, pues al final pusieron el tope mínimo, el salario mínimo. Entonces ahí hay una gran controversia en todo esto, que por cierto ahorita les voy a mostrar una jurisprudencia donde bueno, prácticamente se deshace de la unidad de medida de actualización. Y es que con todo esto, al principio que se hizo la reforma, estaba la unidad de medida de actualización y el salario mínimo igual, todo iba bien. El problema aquí vino después, cuando en el siguiente año, en 2017, se actualiza el salario mínimo y empieza a crecer. Pasó de 76 a 80 pesos. Pero la unidad de medida de actualización, porque como les digo, se basa en temas de valor, de inflación, macroeconómicos, no se actualizó, siguió igual. Entonces ahí empezó a mermarse el tema de la UMA y eso afecta a la pensión. Le afecta más que nada a los que están en la ley anterior, los que se pensionaron anterior a la ley de 1997, a los que están del 97 para acá, o sea, nosotros los millennials, que ya va a ser diferente ese tema, pues ya no nos va a afectar tanto en sí, pero pues nos afectan otras cosas. Pero en el tema, por lo menos de la modulación de esto, es que ahorita, amigos, en 2019 el salario mínimo es de 102, mientras que la UMA sigue en 75 pesos. Exactamente, hay ahí el problema, que ya hay un equivalente de casi el 15%, donde el que se vaya a pensionar por salario, si no tenga el salario mínimo, va a poder, le están mermando un poco de su capital. Es ahí el problema donde Andrés Manuel va a tener que meterle razonamiento, porque también va a tener que pagar mucho, pero mucho en pensiones, que al final es el derecho. Y vamos a ver esta jurisprudencia primero antes de entrar en materia. Miren, aquí es lo que les comento, lo de la UMA, que si fuera
25 salarios mínimos estaría en 77.0%, o sea, un poquito más, y con 25 UMAS de unidad de medida de actualización, pues estarían 63.4 los topes de pensión. Entonces, pues al final, amigos, 77,000, pues está muy bien, que al final pues lo sumas, pues ya hay una merma ahí. Entonces, por eso hay una jurisprudencia en donde en esta te dice: la unidad de medida de actualización, la UMA, no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante del pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral rigidas con el salario mínimo. Entonces, ojo con este dato, que se supone que esta pensión pues se tiene que apegar a todos, y es que, como les digo, la merma está ahí. Prácticamente, si te vas a pensionar y te quieren pensionar por la unidad de medida de actualización, pues te están, pues esto es lo que te están, no quiero decir robar, pero no te lo van a dar. Entonces, si fuera por salario mínimo, pues obviamente tendrías más goce de esto. Y es que pues 5 pesos, yo sé que no es mucho, pero a la vez sí es mucho, porque pues es de lo que vas a estar viviendo. Además de que cada vez se va a ir actualizando el salario mínimo. He ahí la controversia de todo eso, porque cada año se actualiza el salario mínimo, y si crece el salario mínimo y la UMA no, pues prácticamente te van a estar pagando como la UMA y no por el salario. Y recordemos que Andrés Manuel López Obrador, su compromiso era que cada año subiera el salario hasta llegar a un salario digno para, pues ahora sí, para el beneficio de nosotros. Y es que recordemos que de por sí, ya con la reforma, hay un salario en la frontera y hay otro salario en el centro de México. Entonces ahí hay un tema interesante de tesis para estudiar, ¿no? Y bueno, el tema es que hoy se acaba de decir Andrés Manuel López Obrador que pide a legisladores no perjudicar a trabajadores con reforma a sistemas de pensión. El presidente apuntó que está analizando lo que significaría el cambio en pensiones. En tanto, sobre la pensión universal, indicó que aumentará de acuerdo con la inflación. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a legisladores revisar bien la iniciativa de sistemas de pensiones para cuidar a los trabajadores. Les puedo decir a los jubilados pensionados que estoy cuidando de sus pensiones, que no hay incluso una iniciativa con ese propósito, que según algunos va a perjudicar al principio y que luego ayuda. Mandé a que por favor los legisladores lo estudien bien, que no vayan a perjudicar a los trabajadores. Y es que al ser cuestionado sobre si habrá cambio constitucional para cambiar la unidad de medida y actualización a salario mínimo para calcular las pensiones, AMLO indicó que es algo que se está analizando, pues se quiere actuar con responsabilidad, y dice: estoy al tanto, estoy pidiendo una revisión de cuánto nos significaría en el caso del ISSSTE, de la consideración o regreso al que el parámetro, la medición de pensiones, sea salario mínimo. Agregó que la pensión universal, que actualmente es de 2,550 pesos bimestrales, aumentará de acuerdo a la inflación. Entonces, estas son buenas noticias para los adultos pensionados, que todo el respeto se merecen de esta nación. Y es que la iniciativa para reformar la ley del sistema de ahorro para el retiro, el SAR, tiene 3 modificaciones. Las administradoras del fondo de retiro, las AFORES, podrán cobrar una segunda comisión con base en el rendimiento, que esto es bueno porque ya no les dan toda la cartera abierta a las AFORES. Recordemos que las AFORES cobran por tener tu dinero y por darles rendimiento, y todavía los rendimientos les sacan provecho. Entonces, al final, se podrán cobrar por si el rendimiento es extremadamente bueno, pues se le dé una parte al trabajador de ese rendimiento, y la otra parte pues que sí sea cobrada, pero por el esfuerzo y el trabajo de la AFORE. Además, es que las asociaciones especializadas en fondos para retiro, si es FORES, desaparecen y se crean fondos especializados en fondos para el retiro, FIEFORES. Asimismo, los que hacen ahorro voluntario en su cuenta de Afore pueden retirar en cualquier momento, que esto también es muy bueno, ya que los que estamos haciendo el tema del ahorro voluntario, pues prácticamente ya ven que con las vacas flacas pues tenemos la necesidad y no se puede sacar este dinero que a lo mejor nos podría ayudar muchísimo. Pues no se puede hasta que cumpla 65, si no te doy una parte de la mitad ahorita y lo demás te voy acumulando unas sanciones por retirarlo antes. O sea, es un tema,
gasto de las afores. En tanto, en septiembre pasado un tribunal resolvió un criterio que sostiene que la UMA no puede ser utilizada para calcular las pensiones, ya que es inconstitucional porque perjudica el ingreso de los pensionados y por lo tanto no debe ser cuantificado en salarios, deberá ser cuantificado en salarios mínimos. Así lo dice. Vamos a ver esta nota muy interesante. De la resolución de la Corte, estoy pidiendo una revisión, un análisis de cuánto nos significaría en el caso del seguro, del ISSSTE, la consideración o el regreso a que el parámetro sea el aumento del salario mínimo. Sí, estamos viendo eso. Pronto voy a dar una información, si se puede o no se puede, hablándole a la gente con toda claridad. ¿Sí? Así lo dijo porque le preocupa el tema de los trabajadores. Y con esto, amigos, espero que te haya quedado claro. Es un tema muy complicado que lo agarré así medio por arribita, por encimita, se los traté de explicar cuál es la problemática con todo esto, que al final pues fue reforma de 2015-2016, reforma de los priistas que pensaban salirse con la suya con ese tema, pero pues no previeron todo lo que iba a implicar esto, que al final el salario mínimo pues se ha tomado más como una medida para regular este tema de las pensiones, así como de los salarios, de las multas, de las sanciones por parte de sentencias. Bueno, es un tema. Entonces, amigos, te invito a que te suscribas a este canal de información. Mi nombre es Nabor Jiménez. Si quieres saber más, aclarar dudas sobre Infonavit, pensiones, lo puedo hacer. Sígueme en mis redes, voy a poner aquí abajo mis redes, @NaborJiménezCP ahí en Twitter, y ahí puedo estar contestándote tus dudas, si es que tienes dudas sobre Infonavit, sobre el ISSSTE, sobre pensiones, sobre afores. Un poco le sé por ser estudiante de Derecho, entonces en lo que te pueda ayudar estoy a tus órdenes. Ha sido todo por el momento. Mi nombre es Nabor Jiménez, nos vemos hasta la próxima.